Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y voy a leer la palabra del Señor y lo voy a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y el mismo Dios de paz, os santifique. ¿Por qué? ¿Por qué? Por completo. Todo vuestro ¿qué? Todo vuestro ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, irreprensibles. O sea, Dios va a venir por los tres. Va a venir por el espíritu del hombre, por el alma del hombre y por el cuerpo del hombre. Y creo que con este texto podemos empezar a estudiar en esta noche, ¿cierto? Y podemos estudiar, comenzar a colocar los fundamentos de un ser que es completo. Un ser completo. Creo que en la ciencia avanzamos mucho en el tema anatómico, ¿cierto? En el cuerpo. Cada vez la ciencia va viajando más y va encontrando aspectos del tema anatómico, ¿cierto? Y creo que la ciencia ha avanzado un poco, no voy a decir mucho, ha avanzado un poco en el tema psico. Pero nadie ha avanzado en el tema espiritual. Y necesitamos nosotros como iglesia tener una teología del espíritu. Necesitamos tener una teología del espíritu, necesitamos tener un estudio del espíritu del hombre, ¿cierto? Allá vamos a llegar a estudiar el espíritu del hombre, ¿cierto? Pero escúcheme, ese desconocimiento total de lo que es la vida del espíritu, creo que es lo que nos está haciendo a nosotros como iglesia perder el interés de lo que verdaderamente es el evangelio. El evangelio se nos volvió una rutina. Culto viene, culto va, mensaje viene, mensaje va, ¿cierto? Y no estamos experimentando las dimensiones que Dios tiene para nuestra vida. No las estamos experimentando, ¿cierto? Creo que no conocemos la vida del espíritu. Creo que conocemos algo de la vida de la mente, muy poco, ¿sí? La ciencia dice que el uso del cerebro en nosotros está en un menos del 5%. Nosotros usamos nuestra mente muy poco, ¿cierto? Y hemos conocido y somos expertos en la vida de la carne. La vida de la carne, somos expertos en la vida de la carne. De por sí le invertimos mucho tiempo a la carne en nosotros, ¿cierto? Y podemos ver que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica cuál es la verdadera configuración del hombre. Él le habla y le dice cuál es la verdadera configuración del hombre. Y dice que el hombre es un ser espiritual que tiene un alma y que habita dentro de un cuerpo. Esa es la configuración correcta. El hombre fue creado un ser espiritual. Lo que pasa es que nosotros lo espiritual lo asociamos con fantasmas, con las películas que hemos visto, por andar viendo por allá Harry Potter y por allá una cantidad de cosas. Nosotros imaginamos, escúcheme, que el mundo espiritual es algo místico, que es algo separado, que es por allá lejano, ¿cierto? Entonces, pero el hombre fue creado en su ser primeramente siendo un hombre espiritual. Adán era un hombre espiritual. Adán y Eva eran hombres espirituales que comían, que dormían, que tenían reproducción, ¿cierto? Y eran espirituales. Eran hombres espirituales. En la dimensión que vivía Adán y Eva, solamente tenían un número de habilidades que creo que nosotros necesitamos comenzar a desarrollar. Mire, Adán en la dimensión del espíritu gobernaba el mundo. A Adán le hacían caso los animales. Un león veía a Adán y le hacía caso. Adán tenía dominio sobre todo lo creado, sobre la tierra, sobre el cielo. Adán tenía dominio sobre las aguas. Era la dimensión en la que él vivía.
Por eso Dios cuando le dijo, fructifique, multiplíquese y enseñoréese de la tierra. Mire, y esto yo lo he dicho acá muchas veces, Dios nunca le dio al hombre la capacidad para gobernar otro hombre. En la Biblia no dice enseñoréese de los hombres, no, le dice enseñoréese del resto de la creación. O sea que, escúcheme, Adán tenía unas capacidades, tenía las capacidades de Dios, tenía la sabiduría de Dios, tenía el conocimiento de Dios. Adán no estaba limitado por el tiempo ni por la necesidad. En la dimensión que Adán estaba, Adán tenía la capacidad de configurar el mundo en el cual estaba él viviendo. Eso es ser un hombre espiritual. Creo que Jesús fue la muestra de otro hombre espiritual. Jesús cuando vino a la tierra controló el mar, controló los aires, controló la lluvia, controló los elementos. Tanto que en los milagros de multiplicación venían por la dimensión en la que él vivía, en la que él estaba. En la dimensión espiritual pudo ayunar 40 días y 40 noches. Escúcheme, si a nosotros nos ponen a ayunar 40 días y 40 noches, nosotros no pasamos ni el primer día. Porque él estaba en el espíritu, ¿cierto? Él vivía en el espíritu. El hombre es un ser espiritual y la tarea del enemigo de Satanás fue invertir la configuración del hombre. El plan de Satanás fue invertir al hombre, invertir su configuración. Mire, cuando se invierte la configuración de algo, ya eso no puede funcionar. Si usted coge el control remoto que usted tiene en la casa, le saca las pilas o le saca las baterías, para usar mejor la palabra, y esas baterías las pone en la posición diferente a como dice el más y el menos o la polaridad, no le funciona el control. Así tenga el control, tenga las pilas y tengan energía. Sí, escúcheme, si nosotros tenemos los elementos del ser y los tenemos desconfigurados, no funcionamos. La idea del diablo era poner el cuerpo primero. Esa era la idea del diablo. Vamos a poner el cuerpo primero, vamos a poner el alma después y vamos a colocar el espíritu después. Esa es la configuración del hombre sin Cristo. Por eso, escúcheme, lo que menos un hombre sin Cristo entiende es lo espiritual. Para él es locura. No lo entiende, no lo puede discernir. Aunque el hombre, por más alejado de Dios, nunca ha dejado de ser espiritual. El hombre sin Cristo nunca ha dejado de ser espiritual. ¿Por qué consultan brujos? ¿Por qué consultan hechiceros? Hay una parte, eso no es clase de hoy, hay una parte del espíritu que usted conoce muy bien, que la única que conocemos es la conciencia. La conciencia hace parte del espíritu del hombre. Y el hombre tiene activo la conciencia hasta que no se cauteriza. La cauterización de la conciencia es la pérdida de sentirse uno mal cuando hace algo mal. Cuando ya uno no se siente mal haciendo algo mal, es que la conciencia se cauterizó. Entonces la idea del diablo era invertir al hombre, colocar el cuerpo, el alma y el espíritu de esa forma, ¿cierto? Ahora, otra cosa que voy a colocar acá, que hay principios muy sencillos, ¿cierto? Solo que los estoy colocando en orden. Muchos dicen todos somos hijos de Dios, pero eso no es verdad. No. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, de eso también vamos a hablar, del nuevo nacimiento, cómo es el nuevo nacimiento, cómo opera en el mundo espiritual, eso vamos a hablar también. Pero cuando una persona no ha nacido de nuevo, es hija del diablo. Otra vez, cuando una persona no ha nacido de nuevo, es hija de Satanás. Por ahí en los círculos dicen es que todos somos hijos de Dios. No, todos no somos hijos de Dios. ¿Y quién dice, pastor? La Biblia. El diablo es el padre espiritual
de todos los que no han nacido de nuevo. Juan capítulo 8, versículo 42. Dice, entonces, Jesús entonces no, ese no, Juan 8, 42. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Me amarías. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Le voy a dar 4 características de un hijo del diablo. Número 1, no ama a Jesús. No amar a Jesús es no comprometerse con Jesús, no casarse. Todo el mundo habla de Jesús, pero nadie se compromete con Jesús. Te agarra a alguien de la calle en una cantina y le pregunta qué es lo primero para él, le va a decir que Dios. Pero no se comprometen con el Señor, no aman a Jesús. Jesús dijo, si ustedes son de Dios, me amarían a mí. Cuando alguien es de Dios, ama a Jesús, porque nosotros amamos todo lo que nosotros amamos. Escúcheme, cuando tenemos cosas en común. Una persona no ama a Jesús, que no ama a Jesús, no es un hijo de Dios. Porque el parámetro para saber si yo soy de Dios se llama Jesús. ¿Qué tanto yo amo a Jesús? ¿Qué tanto soy capaz de hacer por Jesús? Número 2, segunda característica de un hijo del diablo: no entiende el lenguaje. Él no entiende el lenguaje. Jesús le dijo, es que ustedes, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no reciben la palabra? Cuando una persona no entiende el lenguaje, es porque no ha nacido de nuevo. Cuando no entiende el lenguaje y no recibe las cosas del Espíritu, es porque es hija del enemigo, de Satanás. Número 3, tiene el deseo de ser un homicida. Todo hijo del diablo tiene el deseo de ser un homicida, solo que no lo materializa. Cuando una persona, escúcheme, cuando una persona pertenece al enemigo, solo en su interior le desea la muerte a los demás. Y ahora escúcheme, el homicidio no solamente es un asesinato. El homicidio se llama aborrecer a los demás. Un hijo del diablo aborrece a los demás. Por eso a mí me aterra escuchar cristianos que dicen, es que yo lo odio. Yo, ¿cómo así? O sea, si usted odia a alguien, es un hijo del diablo. Ya, sencillo. Porque es que un hijo de Dios no puede odiar a nadie. Puede estar sentido con alguien, puede estar herido con alguien, pero odiar es otra cosa, aborrecer a alguien es otra cosa. Entonces, los hijos de Satanás tienen el deseo de ser homicidas. Miren, refiriéndome al caso de lo que pasó en Estados Unidos y la investigación que están trazando, este muchacho venía planeando el asesinato hace rato. Tenía el deseo, y muchos tienen en este país el deseo de ser homicidas, solo que no lo materializan. Aborrecen a un político. Es que ese político, es que ojalá Dios lo corte. ¿Qué es eso? Eso es naturaleza demoníaca. Esa es naturaleza del diablo. El diablo es que es homicida desde el principio. Yo nunca vi a Jesús deseándole la muerte a nadie. Nunca. Número 4, es mentiroso. La cuarta característica de un hijo del diablo es que es mentiroso. Yo a alguien que no nace, no le creo nada. Aunque hayan cristianos nacidos de nuevo mentirosos, una persona que no ha nacido de nuevo es mentiroso por naturaleza. La naturaleza de Satanás es el engaño. Y el engaño es utilizar parte de la verdad para engañar al mundo entero, para hacerle creer que es verdad.
Cuando una persona no permanece en la verdad, escúcheme, cuando una persona no permanece en la verdad es un hijo del diablo. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver con el espíritu del hombre? Eso tiene que ver, escúcheme, eso tiene que ver que cuando nosotros no habíamos nacido de nuevo, porque yo creo que usted ya nació de nuevo, los demás no nacieron de nuevo, ¿cierto? Si no hemos nacido de nuevo, ya sabemos de quién son, de quiénes somos. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, escúcheme, es un hijo de Satanás. Es un hijo de perdición. Es una persona con una configuración invertida. Vamos a ver la configuración invertida. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le ¿qué? ¿Que le qué? Ok. Dios creó al hombre a su imagen. Dios lo creó a su semejanza. Y la semejanza y la imagen de Dios es que Dios es espíritu. O sea, la referencia del hombre creado por Dios es un hombre espiritual. Y el hombre espiritual tiene algo por naturaleza que se llama adorar a Dios. El hombre espiritual por naturaleza adora a Dios. Está intrínseco en la vida del espíritu, la vida de adoración. O sea, no existe un cristiano que no adore. Y con esto es una regla de tres. No existe un cristiano que no adore, o sea que no existe un cristiano que no se congregue. Porque la adoración, escúcheme, la verdadera adoración la hacemos acá. Las dimensiones de adoración las hacemos nosotros acá. La adoración, escúcheme, congregacional, corporativa y la adoración vivida. Entonces, la configuración del hombre es que Dios es espíritu, el hombre es espíritu. Y solo lo que tiene la misma naturaleza se puede relacionar. Lo mismo con lo mismo. ¿Cuál era el secreto del hombre espiritual? El hombre espiritual estaba conectado con Dios. El propósito de Satanás era desconectar al hombre de Dios. Desconectando al hombre de Dios se invertía la configuración. Cuando el hombre era desconectado del ser que lo creó, su configuración iba a cambiar inmediatamente. El enemigo sabía que cuando él se alejó de Dios, él se desconfiguró y pasó de ser el ángel que tenía más luz al ángel más oscuro. Por eso todo creyente que se desconecta de Dios se desconfigura totalmente. Y usted no sabe que es alguien desconfigurado y que sepa algo. Hay gente desconfigurada que sabe Biblia, pero está desconfigurado. Sí, está desconfigurado. Hay gente que sabe Biblia y no es espiritual. Hay gente que conoce la iglesia y no es espiritual. Hay gente que duró 30 años en la iglesia y nunca fue espiritual. Sí, nunca lo fue. Recuerden que el hombre lo que hace es desobedecer, no pecar. Pastor, ¿no es lo mismo? No. Desobediencia es la puerta. El pecado es un sistema que entra cuando uno desobedece. Escúcheme, mire, es muy fácil pecar. Yo le digo que usted es líder y la reunión es a las 8 de la mañana y usted llega a las 9. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo desobedezco a una instrucción, porque míreme acá, a Adán no se le dieron leyes, a Adán se le dieron instrucciones. O se le dio una instrucción nada más. No, perdón, se le dieron dos. Se le dijo que no comiera del fruto del árbol y se le dijo que se multiplicara. Entonces, Adán tenía dos instrucciones, Conchita.
Uy, sí, ya le pasé la. ¿Qué pasó? Que desobedeció la instrucción uno. Cuando él desobedece la instrucción uno, le entra el pecado. Porque el pecado es espiritual. Le entró el pecado. Por eso hay creyentes y hay cristianos que cuando se le da una instrucción y no la hace, le entra el pecado, le entra un sistema a operar. Y ese sistema lo viene a esclavizar. Y con ese sistema viene la muerte. O sea, que Adán, escúcheme, Adán desobedece y escúcheme, desobediencia es desconexión. Cuando alguien desobedece se desconecta inmediatamente. Adán estaba conectado con Dios, pero él desobedeció, se desconectó. Mis hermanitos, cuando uno le dice algo y usted no hace caso, usted se desconectó. Y escúcheme, y desconexión, en Romanos 5:12. Miremos Romanos 5:12. Estamos en clase, Romanos 5:12. Dice: por tanto, como el pecado entró, diga conmigo, entró en el mundo por un hombre. O sea, mire que el pecado estaba en el mundo espiritual, pero entró por un hombre al mundo. O sea, la puerta para entrar el pecado al mundo fue un hombre. Por eso yo como creyente puedo, cuando desobedezco, puedo ser una puerta para traer el pecado a la iglesia, para traer el pecado a mi familia, para traer el pecado a la empresa. Yo puedo ser una puerta. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Se quedaron? Pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, la muerte entró por un hombre, pero además de eso todos los hombres pecaron. Entonces la muerte siguió. Entonces el pecado, estoy definiendo cosas que ya había definido, solamente las estoy colocando en orden. El pecado es la naturaleza que aparece cuando Dios no está presente. ¿Quién creó el pecado? Nadie. El pecado se generó, escúcheme, se generó cuando no estaba Dios. El pecado aparece cuando Dios no está, cuando la presencia de Dios no está. Y escúcheme, porque todo lo creado depende de Dios para funcionar. Todo, absolutamente todo. El pecado es la naturaleza de Satanás. ¿Por qué es la naturaleza de Satanás? Porque Satanás es el padre del pecado. ¿Por qué Satanás es el padre del pecado? Porque fue el primero que pecó. Y siempre que el que es el primero se convierte en el padre. Y Satanás fue el primero que pecó y se convirtió en el padre del pecado. Y por eso todos los que pecan y practican el pecado son hijos de Satanás. Y vino la muerte. Y cuando yo le hablo de muerte, la primera muerte que vino, y usted lo ve en discipulado, es la separación de Dios. Muerte es separación. Inclusive la muerte de un ser querido es la separación. El hombre se separa del cuerpo. Adán no murió físicamente, pero sí murió espiritualmente. Y es más grave morir espiritualmente. Y escúcheme, Adán dejó de ser un hombre espiritual para ser un hombre carnal. Míreme, acá. Ahora Adán es un hombre carnal. Y como hombre carnal, escúcheme, como hombre carnal, está en una distorsión. El hombre carnal piensa en sus deseos siempre. El hombre carnal está pensando en primero comer que escuchar el mensaje. Yo no sé si usted recuerda en el pasaje de la Escritura que Jesús estaba cansado, tenía hambre, y los discípulos se fueron a buscar de comer. Y cuando llegaron, encontraron hablando con la mujer samaritana.
y él les termina diciendo: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y yo termine su obra. Y dijeron ellos: ¿será que alguien le trajo de comer? No entendían. Mire, escúcheme. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19. Vamos a ver, despacito. Primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios. Sabemos que, ¿cuántos son de Dios? Ok, por eso está en el culto y usted es de Dios, ¿cierto? Y el mundo entero está bajo ¿qué? El mundo entero está ¿qué? ¿El mundo qué? El mundo entero. Yo no sé por qué hoy como iglesia estamos haciendo concesiones con el mundo si todo el mundo está bajo el maligno. Todo el sistema caído está bajo el control del maligno. No lo está diciendo en el Antiguo Testamento, lo está diciendo en el Nuevo Testamento. Cuando alguien es de Dios, esa persona entiende que el mundo completo está, escúcheme, está bajo el gobierno del maligno. Todas las instituciones que hay en el mundo, aunque tengan cara de buenas, están bajo control del diablo. Porque es que el que es nacido de Dios, el diablo no le toca. Amén. Pero yo debo entender que la fuente de mi pensamiento no debe ser la universidad. Yo debo entender que la fuente de mi trabajo no debe ser la empresa, que también está bajo control del diablo. ¿Quién controla las empresas? El dinero. Y el dinero, escúcheme, en este mundo caído, si no se ha diezmado, está bajo control del diablo. ¿Usted sabe cuál es el secreto de diezmar? El secreto de diezmar es, escúcheme, es redimir el dinero para que el dinero ya no tenga el espíritu de Mamón, sino que tenga el espíritu de Dios. Por eso el peor error de quien no diezma es no entender que el dinero tiene un espíritu. Y el espíritu que si usted no diezmó, escúcheme, su dinero está endemoniado. Entonces algo endemoniado me produce maldición, me produce enfermedad, me produce destrucción. Pero cuando yo diezmo ay, pero es que tengo que diezmar. Cuando yo diezmo, el Espíritu Santo viene sobre el dinero y ahora yo tengo la bendición del Señor. Pero el mundo entero está bajo el maligno. Por eso es que las niñas cuando van a ir a la universidad después llegan, bueno, no, las de acá no, en otro lado. Es que ahora ya fui a la universidad y aprendí a pensar. Sí, ya no creo todo lo que me dicen. Ya, yo ya pienso. Ok, lo que tú piensas te ha cambiado la vida. Lo que tú piensas te ha hecho mejor persona. Entonces, el mundo está bajo el control del maligno, pero esa autoridad se la habían entregado a Adán. Sí. Mire, escúcheme. El mundo está bajo el control del maligno, pero no fue el propósito de Dios que estuviera bajo el control del maligno. Dios le había entregado el mundo al hombre. El mundo era del hombre. Mire esto. Cuando el hombre, mire el tema con el diablo, por si usted le da por irse por ese lado también. Mire, cuando el hombre estaba conectado con Dios, Dios le entregó la autoridad del mundo para que él lo gobernara. Con el único compromiso de que él iba a gobernar el mundo, que era de él. Por eso, aunque vayamos a vivir en el cielo, la eternidad la vamos a pasar aquí en la tierra. Y los mansos heredarán la tierra y se recrearán en abundancia de paz. Nosotros vamos a vivir en la tierra. Y yo voy a vivir en Bucaramanga. Yo voy a vivir en la Nueva Jerusalén. No, yo voy a vivir en Bucaramanga. Jardín de Dios. Para ver las Libertadores de Bucaramanga. ¿Ahí usted cree que es que el fútbol se va a acabar o qué? No. Cielo nuevo, tierra nueva, estadio nuevo, ya. Vamos a hacer una teología del fútbol. Mire, escuche. Mire que el negocio con Dios era este. El negocio, voy a hablar de eso, del negocio. Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces el negocio de Jesús, del Dios Padre, ¿cuál era? No de Jesús, sino del Dios Padre. Te voy a entregar el mundo con una sola condición: estás conectado conmigo. Eso es lo que el creyente de hoy no entiende.
Porque al creyente de hoy se le da algo y se desconecta de Dios inmediatamente. El negocio de Dios es que te puedo entregar algo en esta tierra siempre y cuando estés conectado conmigo. Ese era el negocio con Adán. Adán se desconecta y ahora se conecta con la página del diablo, diablo.com. Ahora está conectado con Satanás, pero Satanás no le hace ese mismo negocio. Satanás no le dice, ok, vas a gobernar el mundo y vas a estar conectado conmigo. No, Satanás le roba la autoridad del mundo a Adán y le da 3 cositas para que él se entretenga mientras Satanás se gobierna el mundo. Le da placer para que él tenga ahí en qué entretenerse la vida y pensar en que tiene que mirar cómo come, cómo se viste y mira a ver cómo lo arregla. Y mientras tanto el diablo está gobernando el mundo. Porque el diablo le robó la autoridad del mundo al hombre. Por eso la única forma de recuperar la autoridad que nosotros tenemos en el mundo se llama la vida del Espíritu. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino ¿para qué? Miren, lo primero que vino a hacer el diablo fue a robarse la autoridad del mundo. Usted sabe, es que hay cosas que yo prometí no decir. ¿Usted sabe por qué el diablo se vino a robar la autoridad del mundo? Porque en el mundo antiguo él era el gobernante del mundo. En la raza preadámica él era el gobernante del mundo. A él siempre le ha interesado la tierra, siempre le ha interesado el mundo. Pastor, raza preadámica, ¿eso de qué es? También lo vamos a ver. El diablo era el gobernante del mundo, por eso le interesaba el mundo. Por eso quería sacar de en medio a don Adancito con una fruta. Algunos lo sacan con una hamburguesa. Sí, no ayunan. ¿Vamos bien hasta ahí? El diablo vino para hurtar, después de hurtar matar y luego destruir el mundo. Pero Jesús vino ¿para qué? Para dar vida. ¿Y vida qué? Eso es vida espiritual. Entonces, después de que el hombre le entrega la autoridad al enemigo, ahora el enemigo lo busca esclavizar. Ahora, ¿cómo va a esclavizar el diablo al hombre? Dándole amor por el mundo caído. Ahora que él ame el mundo, que él ame el mundo caído. Primera de Juan 2:15. Voy a usar mucha Biblia. Primera de Juan 2:15. Dice, no amen ¿este qué? ¿No amen este qué? Ok. No dice tierra. Ojo. No dice tierra, dice mundo. Es que no vamos a amar esta tierra. No, sí, la tierra sí. Dios ama la tierra. Él la creó. No el mundo. Porque el mundo es el sistema con el que se está gobernando la tierra. Entonces, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque, escúchenme, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor ¿de quién? Del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer. ¿Qué? Un intenso deseo por el más sexo, más comida. ¿Qué nos hace sentir placer? La bailadita en la discoteca, el traguito, la droguita. Eso es del mundo. Ojo, porque es que como ahora hay cristianos que toman, pues yo soy cristiano y tomo. Usted no es cristiano porque usted es amigo del mundo, no puede ser cristiano. O sea, ¿cómo yo voy a ser cristiano y estoy practicando las cosas del mundo? Entonces, ¿qué diferencia hay entre uno del mundo y un cristiano? Es primo, no es hermano. Pero pastor, es que no seamos religiosos. No le estoy hablando de religión, le estoy hablando de espíritu.
Yo no voy a salir acá con una libreta a decirle a usted qué debe y qué no debe hacer. No, no, no. Se trata de que usted desarrolle el espíritu para que entienda qué es de Dios y qué no es de Dios, qué es del mundo y qué no es del mundo, para que usted sepa qué viene del cielo y escúcheme, qué es de la tierra y qué pertenece al sistema de este mundo. Ay, Chori, es malo hacer esto. No le voy a contestar eso porque usted tiene que tener vida espiritual. El mundo ofrece un intenso deseo por el placer físico, ¿cierto? Todos sabemos qué es el placer físico, ¿cierto? Todos sabemos, ¿cierto? Luego, un deseo insaciable por todo lo que vemos. ¿Sabemos? ¿Sí entendemos qué es eso? Un deseo insaciable por todo lo que vemos. ¿Sí entendemos qué es eso? ¿Qué es eso? Quiero comprar, insaciable. O la Biblia no dice que es malo comprar. La Biblia no dice que es malo tener. La Biblia habla de un deseo insaciable. ¿Cuántas cosas tiene usted en su casa que no usa? De que somos pobres, pero vamos a hacer el trasteo y toca botar un montón de cosas. Y escúcheme, y el orgullo de nuestros logros y nuestras posesiones, nada de eso proviene ¿de quién? El orgullo de nuestras posesiones y nuestros títulos y logros, nada de eso proviene del Padre, eso es del mundo. Eso pertenece al mundo. Mire, escúcheme. El mundo educó al cuerpo. Recuerde que dijimos que la configuración había cambiado, ¿cierto? Que ahora ya no es espíritu conectado con Dios, que tiene un alma y tiene un cuerpo, sino que ahora es cuerpo, alma y espíritu. Entonces ahora el mundo con el que está en contacto el cuerpo, el mundo está educando el cuerpo. El mundo educa el cuerpo. ¿Para qué lo educa? Para que el Padre esté lejos de él. Por eso cuando evangelizamos a alguien y lo vamos a traer a la iglesia, la gente dice, es que no puedo ir a la iglesia porque el domingo tenía un partido. Sí. ¿Por qué? Porque el cuerpo está educado por el mundo. El maestro del cuerpo es el mundo. El mundo es especialista en crear cosas para el cuerpo. Educar al cuerpo. ¿Vamos bien hasta ahí? Dígale al que tiene a su lado, de ahora en adelante, el cuerpo va a ser educado por el espíritu. ¿Usted sabe cuál es la definición griega de cuerpo? Esclavo. Esclavo. El cuerpo es esclavo de donde usted lo conecte. Si está conectado con el mundo y usted se pone a tomar unos traguitos, se vuelve esclavo del trago. Yo no veo el primero que se levante con el celular a mirar, voy a ver qué voy a orar. Y voy a ver qué voy a comprar, qué voy a comer. ¿Sí? O no estoy siendo extremista. El cuerpo es importante y el cuerpo tiene que dormir, se tiene que alimentar. Y después le voy a explicar para qué. Solo le estoy diciendo que el cuerpo está educado por el mundo. Y el mundo maleducó el cuerpo. Mire, es más, lo maleducó tanto que el mismo cuerpo tiene miedo de entrar en la esfera espiritual de Dios, porque la del diablo no. La carne sabe cuando el Espíritu Santo lo va a tomar y entonces no deja. Génesis 2:7. Esto es importante saberlo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, diga conmigo, en su nariz, aliento. ¿Y fue el hombre qué? Sí, en el original fue el hombre un alma viviente. Primera de Corintios,
capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, ¿un qué? ¿Un qué? Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces Dios, cuando fue a crear al hombre, vamos a ver la creación, cuando Dios fue a crear al hombre hizo el muñequito. Cogió barro, hizo el muñeco, hizo la figura, ¿cierto? Y después, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Por eso el aliento está ¿en dónde está el aliento? ¿Dónde está el aliento? En la nariz. Pero mire esto. Hay dos elementos: un cuerpo de barro, un soplo de Dios para colocar el espíritu. Cuando se une el cuerpo y el espíritu, aparece el alma. El alma es consecuencia de la unión entre el espíritu y el cuerpo. Por eso la creación fue, escúcheme, la creación fue Adán, un alma viviente. Adán es un alma viviente. Por eso toda la personalidad del hombre de hoy reside en el alma. Cogió el espíritu, no el espíritu de Dios, sino el espíritu del hombre, porque su espíritu salió de Dios. Su espíritu, antes de que usted fuera creado, antes de que naciera y que yo naciera, salió de Dios. Por eso Hebreos dice que Dios es el Padre de nuestros espíritus. O sea, el espíritu del hombre estaba con Dios, y Dios colocó su espíritu en el muñequito, y la unión de las dos cosas hizo un alma viviente. Ahora el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Apareció el alma como conector, como traductor. El alma es el conector entre el mundo espiritual y el mundo material. ¿Cuál era la idea de Dios? Traer del espíritu hacia el mundo natural a través del alma. Juan capítulo 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida. El espíritu es el que ¿qué? El espíritu es el que ¿qué? Mire, su vida no está en su sangre. No. Su vida no está en las funciones de su cuerpo. No. La vida suya está en el espíritu. Cuando Dios quiere recoger a alguien, le recoge su espíritu. Y ya. No lo tienen que matar a 15 tiros. Le recoge su espíritu. Y ya. Yo he visto gente que le han pegado 15 tiros y está vivo. Y veo gente que se ha caído en el baño y se va. ¿Por qué? Porque, escúcheme, la vida está en el espíritu del hombre. Usted recibió vida con el aliento que Dios le dio. ¿La carne para qué? ¿La carne para qué? ¿Para nada qué? Ya es lo que más le invertimos. Mire, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Y las palabras que yo hablo son espíritu. ¿Y son qué? Y son vida. Y escúcheme, el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu del hombre es diferente al Espíritu Santo. Muchos ya saben eso. Estoy haciéndolo por el que no lo sabe. Romanos 8:16. El espíritu mismo da testimonio ¿a quién? El espíritu mismo da testimonio ¿a quién? ¿De que somos qué? Hijos de Dios. O sea, el espíritu del hombre y el Espíritu Santo son dos cosas totalmente diferentes. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, otro fundamento. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templos del qué? No somos templos del Dios vivo, de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Diga conmigo, templo. El templo estaba dividido en tres partes para los que estudiaron adoración profética: atrio, lugar santo y lugar santísimo. El lugar santísimo
donde no tenía acceso ninguno, solo una vez al año, representa el espíritu del hombre. Un lugar oscuro, no necesitaba luz, porque la presencia de Dios era la luz dentro de ese lugar. En el lugar santísimo es donde estaba la presencia de Dios. En el lugar santísimo, que es el espíritu del hombre, es donde reside el Espíritu Santo. Hay una habitación, lo hablamos el domingo, el lugar secreto. Hay una habitación para su espíritu, para el Espíritu de Dios, y es su espíritu. Luego está el lugar santo, que es el alma, a donde los sacerdotes podían entrar. Y luego estaba el atrio, que es el cuerpo, donde cualquiera del pueblo podía llegar hasta ese lugar. Como tenemos una desconfiguración y siempre nuestra visualización está desde el cuerpo para adentro, nosotros no estamos accediendo a la dimensión espiritual casi nunca, o por ahí cuando venimos a la iglesia. La dimensión del espíritu, cuando se reconfigura el hombre nuevamente, si logramos reconfigurarnos hoy, y la reconfiguración viene a través de la mente tiene la capacidad de poner en orden todo. El centro del hombre es la mente es la que pone en orden todo. Esa autoridad Dios se la dio cuando se volvió un alma viviente. La mente cogió la habilidad de poner en orden todo. Cuando yo con la mente puedo conceptualizar que la vida del espíritu es la verdadera vida, la vida espiritual es la verdadera vida, que no es raro venir a la iglesia, sino que es la verdadera vida, que no es raro adorar a Dios, y no es raro orar, y no es raro ayunar, y no es raro leer la Biblia, sino que es la verdadera vida. Entonces yo ya me estoy reconfigurando. Porque el creyente de a pie o el creyente común viene a la iglesia un ratico a la semana. ¿Por qué? Porque vive en el cuerpo, vive en la dimensión del cuerpo. Porque su configuración está en que ir a la iglesia es algo que no es tan normal. Está tan desfigurado la iglesia de hoy que las cosas del espíritu las vemos raras. Mire, por la gracia de Dios nosotros hemos tratado de mantener la iglesia en un nivel espiritual. Hemos tratado. Por eso para nosotros hablar en lengua no es raro. Por eso para nosotros la adoración profética no es rara. Y hemos venido acostumbrándonos a cosas espirituales. Pero cuando hay una inversión ahora en el pensamiento, y ahora yo sé que soy espiritual, mi primera necesidad, ¿cuál es? La palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Cristiano que no lee la Biblia está muerto. Usted no va a poder tener vida espiritual si usted no lee la Biblia. La Biblia, más que ser un libro viejo, es un libro espiritual. Cada vez que la palabra de Dios es tomada por el espíritu del hombre, hay vida en el hombre. Les voy a colocarle unos tópicos en esta noche de revelación para que usted se lleve para la casa esta noche y va a dejarlo pensando. Adán se invirtió, ¿cierto? Adán quedó ahora cuerpo, alma y espíritu, ahí todo chiquitico. Y sin embargo, con ese espíritu él pudo percibir que Dios venía. Pero cuando el espíritu está pequeño, uno se le esconde a Dios, y eso fue lo que él hizo. Cuando el espíritu está pequeño, el sentimiento del pecado no es exponer el pecado, sino esconderme.
Cuando el espíritu está pequeño, estamos gobernados por el temor. Le voy a hacer un viaje por toda la Biblia. ¿Lo podemos hacer? Ok, listo. Entonces, ahora Adán es cuerpo. El primer problema lo tiene con su mujer. Le echa la culpa. Un cuerpo comenzó a ser educado por Satanás echándole la culpa al otro. Ahora él deja de ser espiritual, él se va y nunca se arrepiente. Adán nunca se arrepintió. Usted nunca vio que Adán dijo: Señor, perdóname, porque al contrario, fue altanero. Porque su espíritu se iba comprimiendo todos los días más. Ahora tiene hijos. Y uno de sus hijos intentó ser espiritual y el otro lo mató. ¿Sabe qué está haciendo este mundo? Persiguiendo, matando todo lo que es nacido del espíritu. Todo lo que, escúcheme, todo lo que vaya a traer un cambio espiritual, el diablo siempre lo va a querer matar. Moisés y Jesús fueron perseguidos para ser matados desde niños. Ahora Abel está muerto. Queda Caín. Y Caín comienza a construir el mundo antiguo sin el espíritu. ¿Qué saca Caín de su descendencia? Música, armas, tener muchas mujeres. De su descendencia, pero es una descendencia sin espíritu. Y una descendencia sin espíritu se llenó la tierra de violencia. Tanto así que el hambre del hombre por tener el poder llevaba al otro a matarlo. Porque no había espíritu. Nadie quería desarrollar el espíritu. Ahora el cuerpo es el que estaba gobernando. Y dijo Dios: me cansé de haber creado al hombre. Hay que liquidarlos a todos. Toca empezar de nuevo otra vez. Y entonces vino el diluvio. ¿Cuántos se murieron en el diluvio? Todos menos la familia de Noé. Miren lo que es no tener una vida espiritual. Luego Dios comienza a trabajar con ciertos hombres, con ciertas unciones, para volver a traer al hombre al espíritu. Viene Abraham, empieza con la fe. Porque toda vida espiritual comienza con la fe. Luego viene Isaac para representar la promesa, porque la fe y la promesa están conectadas para, escúcheme, para luego traer una realización en Jacob. Y comienza lo espiritual ahora. Jacob tiene un hijo que tiene sueños y visiones. Porque Jacob también había tenido visiones y sueños. Porque le voy a decir una cosa: la intención de Dios siempre ha sido sacarnos de la esfera natural y hacernos caminar en la esfera espiritual. Explíqueme algo: ¿cómo Jacob trabaja 14 años por la mujer que quiere? Si algunos se gastan 2 helados y porque la muchacha les dice que no, ya están cansados. Venga, ¿quién trabaja 14 años? Nadie. Lo que no sabían era que Jacob había tenido un encuentro con Dios. Había entrado al mundo espiritual, porque Jacob no era espiritual. Y ahora Jacob es un hombre espiritual que puede trabajar 14 años esclavizado sin paga, entendiendo una sola cosa. Y cuando yo soy espiritual, no importa si el mundo no me paga, Dios me paga. Por eso, después de los 14 años y tener 2 mujeres y una cantidad de muchachitos, dijo: me voy de acá. Dijo: declárame cuál es tu salario.
Deme todas las que estén por ahí manchaditas. Ese va a ser mi salario, las que estén manchaditas. Entonces Labán volteó a mirar y dijo: hay como poquitas. Está bien, dejémoslo así, las manchas un poste. Y comenzaron a reproducirse estos animales y todos salían manchados. Porque Jacob ya había diezmado. Es que el diezmo es espiritual. El diezmo. Es que yo no entiendo el diezmo del Antiguo Testamento. No, el diezmo es espiritual. Cuando alguien no diezma es que no ha entrado al mundo espiritual. Porque mire, Jacob entró al mundo espiritual, llegó a diezmar. Abraham entró al mundo espiritual para encontrarse con Melquisedec, llegó a diezmar. Cuando alguien se mete en el espíritu, tiene una conexión con el espíritu y regresa, lo primero que dice: tengo que diezmar. Pastor, enséñeme a diezmar. Yo le puedo decir cualquier cosa, su carne no lo va a dejar. Pero cuando usted va y viene, y no es ir al cielo, o sea, porque es que el pastor dice que ir al cielo. No, aunque yo estaba escuchando a Kenneth Hagin que decía que él estaba orando y Jesús se le apareció y le dijo: vamos al cielo, y se lo llevó. Yo le dije: Señor, ¿y a mí por qué no me venía a buscar? Yo le dije: no, Señor, me tiene que llevar por allá de paseo, porque o sea, yo voy a Europa y voy a ir a África y todo, pero tengo que ir por allá arriba también a conocer, ¿cierto? A la gente le parece eso extraño, pero el cielo no es para los muertos. Entonces, volviendo a Jacob, Jacob dijo: mi salario van a ser las manchadas. Entonces empezaron a aparecer las manchadas. Entonces dijo Labán: no, las escondo mejor. Después las escondí. Pero en el espíritu, Dios le dio una estrategia a Jacob para que siguieran apareciendo manchadas. Esa estrategia no la sacó ni de ChatGPT. No fue un código de Python, no. Dios le dio una estrategia para que los animales se aparearan y salieran manchados. Él tenía que cortar unas varas y colocarlas en el agua para que cuando ellos bebieran, esa estrategia de Dios. Eso ni la receta de la abuela. Y salían los animales manchados. Y al final Labán dijo: no, pues con este hombre no se puede. Porque con un hombre espiritual no se puede. Entonces él se lleva las riquezas, salió más rico que Labán. Se llevó las riquezas, se llevó las mujeres, para volverse a encontrar con Dios otra vez. Porque ahora tenía un problema. Iba a regresar y él tenía un problema con su hermano. ¿Se acuerdan que él había huido de la casa porque le había robado llamémosla así, había tomado la bendición que era de su hermano, pero al final era de él? Porque cuando usted toma lo que otro no quiso tomar, eso no se llama robo. Lo malo fue la simulación. Entonces ahora tenía que volver, pero su hermano Esaú lo quería matar. Pero el hombre que es espiritual resuelve sus problemas a nivel espiritual. Y fue y se encontró con Dios. Y peleó con Dios. ¿Usted ha peleado con Dios? Él peleó con Dios. Con el ángel de Jehová. Peleó con Jesús. Pastor, ¿y qué es eso de pelear con Dios? ¿Tirarle puño? No. Pelear con Dios era esto. No, si no me bendices tú, no te vas. No, pero no te vas a decir, me tengo que ir. No, si tú no me bendices, no te vas. Y lo bendijo. Y medio lo tocó por aquí, lo dejó. Pero cuando él salió, escuchen, cuando él salió, dijo:
Voy a mandar una comitiva adelante para que mi hermano de pronto me está esperando bravo y sí, y mata a ellos, pues nos devolvemos nosotros ya. Hizo toda la logística y su hermano lo estaba esperando para amarlo. Porque esa batalla la peleó en el mundo espiritual. Si seguimos resolviendo nuestros problemas de manera natural, nos vamos a gastar 100 años. Pero una noche con Dios pueden ser 20 años de trabajo. Ahora hacen las paces. Jacob se multiplica. Le dije que le iba a dar un recorrido por toda la Biblia y son las 8 de la noche. Jacob se multiplica. ¿Cuántos hijos tiene Jacob? Mire que el hombre que peleó con Dios se volvió una nación. Usted puede estar peleando en el mundo espiritual por un problema personal y se está convirtiendo en otra cosa más grande. Ay, que el Señor restaura a mi hijo. Pelee por su hijo y cuando salga de ahí Dios lo va a nombrar el jefe de una nación. Y él sale, ahora tiene 12 hijos. Pero le salió un hijo con la misma capacidad de él. Sueños, visiones. Pero mire este detalle. Este hijo, que era el consentido, fue al hijo que le hizo la túnica de colores. Porque ahí comienza la teología del manto. Sobre quien es puesto el manto es puesta la transferencia. Ahora este muchacho soñaba, visualizaba, veía en el espíritu. ¿Cuál es el asunto con las visiones? Que cuando usted entra en el mundo espiritual y ve la visión, usted ya lo logró. Él ya era el gobernador. Él ya era el que mandaba. Tenía que pasar un proceso en el mundo natural. Pero cuando usted tiene esa capacidad de ver el mundo espiritual, es porque su corazón no se ha manchado de inmoralidad. Porque es la inmoralidad la que cierra los ojos del espíritu en nuestro corazón. Cuando yo no veo nada en el mundo espiritual es que mis ojos del corazón están manchados. Por eso cuando Sansón estaba muriendo, lo que le sacaron fue los ojos, porque se la pasaba viendo muchachas y codiciando muchachas, y por eso le arrancaron los ojos, porque los ojos son arrancados para que no veamos el mundo espiritual. Cuando nos limpiamos moralmente, comenzamos a ver el mundo espiritual. Comenzamos a tener más sensibilidad, comenzamos a tener más discernimiento. Comenzamos a ver las cosas que antes no veíamos, a analizar las cosas que antes no analizábamos. Este muchacho llamado José llega a Egipto como esclavo. De esclavo pasa a ser sirviente. De sirviente pasa a ser administrador. Luego viene el proceso de la cárcel. Preso, sirviente, administrador. Porque así es el hombre espiritual. Empieza de siervo, termina de administrador. No importa a ustedes que lo contraten. Si usted es espiritual, usted va a terminar administrando. Porque el hombre espiritual es un buen administrador. Mire que él administró la casa de Potifar, administró la cárcel para administrar Egipto. Entonces José fue administrador en la casa de su padre, administrador en la casa de Potifar, administrador en la cárcel, y ahora es el administrador de Egipto. Si nosotros no somos fieles en lo ajeno, ¿quién nos va a confiar lo que es vuestro? Y lo vuestro es lo espiritual. Si usted no puede manejar 100,000 pesos, a usted no se le van a revelar los secretos y los misterios del reino. Uno, dos, 5.
volvió. 5, entra al gozo de tu Señor, espíritu. 2, entra al gozo de tu Señor. 1, échenlo al lloro y al crujir de dientes. Va a estar afuera. La administración, escúcheme. La administración es un principio espiritual. Y ese principio espiritual te mete en el mundo espiritual. José entró en el mundo espiritual para tomar una nación y en 7 años ponerla a ahorrar, a acumular, a no desperdiciar para los 7 años que, mire, tan tremendo era José y José tenía una mentalidad. Mire, el espíritu de José gobernó el alma de José y le dio una destreza y una habilidad mental, tanto que fue tan buen administrador que ¿sabe qué hizo José en Egipto? Acumuló. ¿Para qué? Para venderle a Egipto, para venderle al mundo. Cuando la gente se quedó sin plata, porque la gente se quedó sin plata. Mire, la gente se quedó sin plata y él tenía comida. Digo, yo les vendo, ok, pero nosotros no tenemos con qué pagar. Deben sus tierras. Se quedó con las tierras. Se quedó con las tierras de la gente. Y tenía comida todavía. Le hizo a Faraón ganar todo. Y tenía comida todavía. Porque en la mente del hombre espiritual nunca hay necesidad. En la mente del hombre espiritual nunca hay necesidad. Cuando una persona es verdaderamente espiritual siempre tiene. Porque él sabe cómo manejar, él sabe las estrategias que vienen de Dios, él sabe las estrategias que vienen del cielo. Pero José sabía algo, porque el que es espiritual siempre sabe. Mire, ahora José trae a sus hermanos, les extiende el perdón, revive a su padre que estaba muerto desde el día que él se perdió, traslada a toda su familia a Egipto, a la mejor tierra. Escúcheme lo que le voy a decir. Porque si nosotros entramos en la dimensión espiritual, las mejores tierras van a ser dadas a nosotros. ¿Sabe qué dijo Faraón? ¿En dónde voy a encontrar a alguien que tenga el espíritu de Dios como el que usted tiene? Entonces la gente que tiene dinero va a venir a decir, ¿dónde encontraré un buen administrador como usted que tiene el espíritu de Dios? Eso funciona así. Entonces, José se llevó a su familia para Egipto. Porque si nosotros entablamos esta escuela del espíritu, desarrollamos nuestros espíritus, crecemos en el espíritu, del espíritu vamos a comenzar a recuperar el gobierno que Adán perdió. Porque cuando usted es espiritual, escuche, cuando usted es espiritual, no importa los procesos que haya pasado, Dios tiene algo que te va a entregar, que va a ser tan grande que te va a hacer olvidar todo lo que pasaste. Pero pastor, yo pasé por esto, tranquilo, viene un Efraín. Le dije, viene un Efraín. Pero Manasés, Dios me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción. Porque primero Dios te hace olvidar el pasado y luego Dios te hace prosperar en tu presente. Usted sabe que los hijos de José tuvieron la herencia de Jacob. Cuando el abuelo Jacob se estaba muriendo, le dijo, tráeme a tus hijos. Porque ninguna tierra se llama José. Ninguna tierra se llama, ninguna tribu se llama José. La tribu de José, ninguna tribu se llama José. Recuerdan que Leví no tuvo tierra. José tampoco. Porque Leví y José representaban la dimensión espiritual. Y escúcheme, porque es más grande lo que hay en el mundo espiritual que lo que hay en la tierra. A Leví no se le dio tierra.
A José tampoco. Pero trajeron a los dos muchachos. Y mire esto. Tráigalos que los voy a bendecir, le dijo Jacob. Trajeron a los dos muchachos. Y la bendición primera o la primaria tenía que ser sobre el mayor, la de la derecha. Y Jacob puso las manos sobre el menor. Entonces José le dijo, no, papá, venga, no, así, no, es al contrario, no, déjame que yo sé qué estás haciendo. Porque viene el tiempo de los Manasés. Porque en el espíritu Dios agarra al que no es nadie y lo vuelve alguien. Al que es el menor y lo convierte en el mayor. Le dije al que es el menor y Dios lo convierte en el mayor. Por eso en la dimensión del espíritu yo no soy nadie, pero cuando yo entro en la dimensión del espíritu, Dios me coloca a mí como mayor. En la escuela del espíritu, cuando usted se active y yo me active espiritualmente, la bendición de nuestro padre Abraham nos va a perseguir, nos va a seguir, va a estar con nosotros. Los lados por donde caminó Jesús tienen que ver con los hijos de Jacob. Cuando el espíritu del hombre se desarrolla y empieza a crecer, comienza a desarrollar habilidades. Y la habilidad más grande que tiene el espíritu del hombre se llama la atracción. Usted ya no busca nada, todo lo busca usted. En el hombre espiritual, escuchen, que tiene la bendición de nuestro padre Abraham, tiene una capacidad de atraer cosas. Mire, le quito cosas de la cabeza. Moisés no tenía que orar para abrir el mar. Y usted no tiene que orar para abrir su mar. Y Moisés se arrodilló, Señor, estamos acorralados. Y Dios le dijo, ¿y usted por qué clama a mí? Marche. Joder. Porque el que es espiritual puede caminar sobre el mar y el mar se va a abrir. Amén, tremendo. Dejemos de orar por lo que no tenemos que orar. Usted camine en fe. Y si su espíritu va adelante, a su espíritu le entregan lo que es de él. Elías siempre iba rápido. Podríamos hablar de velocidad espiritual. Lo que a usted le va a costar 20 años lo puede conseguir en este año. ¿Cómo se derrotaron a todos los enemigos de la tierra prometida, coche? Jericó. Vamos a darle unas vueltecitas a Jericó y después pegamos un grito y ya. Pero Josué un día antes había tenido el encuentro con el ángel de Jehová y le dijo, ¿eres de parte de nosotros? Sí, yo vengo de parte de ustedes. Ok, gracias. El hombre espiritual tiene encuentro con los ángeles. Y antes de que empiece la batalla, el ángel está peleando por él. El hombre espiritual produce temor a sus enemigos. Por eso todo Jericó estaba atemorizada. Y cuando los espías fueron a Jericó, trajeron un informe. Todo el mundo tiene miedo de nosotros. Por eso cuando alguien es espiritual y se para ante alguien que es carnal, comienza a sentir miedo. Pero no miedo de espanto ni de terror. Un miedo de o cambio. Se lo explico de esta manera. El ángel aflojó los muros. El sonido espiritual los derribó. ¿Sabe qué es lo que pasa con el sonido espiritual? Que le da la victoria a usted. Porque cuando ellos entraron, Jericó ya estaba toda prácticamente destruida. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros de no entender la alabanza y la adoración? Que nosotros tenemos una voz profética para ganar cuando alabamos.
Mire, suelte ese espíritu, pegue esa alabanza y esa adoración y los muros van a caer y los enemigos van a ser derrotados, porque no hay nada más espiritual que la alabanza y la adoración. Padre, yo declaro que los enemigos hoy se caen al piso, Señor. Hoy desatamos por el Espíritu el grito de victoria, Señor, y declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que la enfermedad se cae, que los yugos se caen. Hoy dominamos en el mundo espiritual. Hoy nos levantamos en el mundo espiritual para decirte, enfermedad, te caes.